disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, bienvenidos ya a nuestra segunda temporada y a nuestra sexta sesión de NutriPodcast con un excelente invitado, un máster de la nutrición en España, y para mí es un honor tenerlo pues en este NutriCharla de Sociedad Internacional de Nutriólogos en México. Que bueno, ¿cómo estás, Aitor? Hola, muy buenas, ¿qué tal? A todo el mundo que nos está escuchando, un placer acompañaros en este podcast de Nutriólogo Ledesma, y sobre todo también un placer poder saludar a toda la gente, a toda la comunidad que nos sigue, y espero que tengamos una charla muy interesante, que seguro. Segurísimo. Yo la verdad es, como te quiero confesar, tengo varios años siguiendo tu trayectoria, siguiendo tus pasos. La verdad es que ha sido, por mi parte, inspirador en algunas áreas de la nutrición. Por ejemplo, en el etiquetado de alimentos, para mí ha sido fundamental en mi carrera. Yo ya tengo 10 años que egresé, pero yo lo tengo conociendo a usted casi 7 años. Y hoy vamos a hablar de la dieta puede salvar el planeta, o tu dieta puede salvar tu planeta. Pero antes me gustaría preguntarte, Aitor, nos puedas comentar cómo fue tu inicio en la carrera de dietista nutricionista en el ámbito de la industria alimentaria. Me gustaría ver tu inicio. Sí, bueno, pues la verdad es que yo primeramente terminé siendo dietista nutricionista, ¿no? Me diplomé aquí en España en nutrición humana y dietética, y digamos que, como nos pasa a muchas personas, que cuando terminamos de la carrera no sabemos muy bien a qué nos vamos a dedicar, yo seguí formando, y dentro de esa formación acabé siendo también tecnólogo alimentario, que al menos aquí en España es una carrera diferente, está mucho más enfocada a calidad, a higiene, a procesos de la industria alimentaria. Entonces me formé con la vertiente doble. Por un lado, la parte sanitaria, la que siempre digo yo que defendemos al consumidor y defendemos a la población, y luego esta parte que está más cercana a la industria alimentaria, pero que afortunadamente tiene como mucha oportunidad y mucho margen para también defender los intereses de los consumidores y también la salud pública. Entonces, cuando ya tuve esta doble formación, no tuve en los inicios la oportunidad de aplicarla, no trabajé yo como tecnólogo alimentario en los inicios, pero poco a poco, y empezando a divulgar, dándome a conocer, que yo he tenido la suerte, mi trayectoria digamos que ha sido muy excepcional, no es representativa aquí en España, porque yo he tenido pues he sido muy afortunado, me han prestado muchos altavoces, he podido participar en medios de comunicación. Gracias a eso pues también algunas empresas se han animado a contar conmigo para reformulaciones, para trabajar también desarrollos de ciertos productos, y hoy es actualmente una de las muchas actividades. Excelente, muy interesante la trayectoria. Quiere decir entonces que, a pesar de que tu inicio en la tecnólogo alimentario, en esa área en específico, que es cuidar obviamente la inocuidad de los alimentos, al principio de tu carrera no fue tan fácil, ¿no? Creo, no sé si iniciaste no sé si en España se utiliza más la parte de atención a paciente pues que quiere bajar de peso o alguna enfermedad crónico-degenerativo. ¿Tú iniciaste con esas características al principio o definitivamente te fuiste a tecnólogo alimentario siempre? No, yo empecé siendo más dietista nutricionista. Empecé más con el mundo de la nutrición y además no ligado a consulta. Ahora sí, de hecho me estáis viendo en una consulta, pero no es la mía. La mía propia es la del centro de nutrición que tenemos en España, que estamos en varias ciudades, y tenemos un equipo pues de 20 compañeras que están atendiendo en todo el país. Digamos que todo eso pues también se ha ido construyendo durante todos estos años, pero ha sido gracias a años divulgando y al conseguir un poco también de exposición con las redes sociales, con la televisión y con la radio, cuando también haciendo un poco
por dar a conocer la profesión de tecnólogo alimentario, cuando entonces empresas, ya sean supermercados, también productores, gente del primer sector o gente de I+D, de innovación y desarrollo, me han conocido por la divulgación y entonces han dicho, vaya, me parece interesante lo que has contado de alimentación infantil. ¿Por qué no nos ayudas a desarrollar una nueva familia de productos infantiles? Yeah. ¿O por qué no cambiamos los ingredientes que hay en nuestras bebidas vegetales para que sean más saludables? Y es lo que me ha dado la oportunidad entonces de trabajar ya más ligado a industria alimentaria. Excelente. Muy bien, ¿no? Sí, claro que coincido contigo en esta parte de iniciar ser un divulgador de la información, de manera que lo que veo es un emprendimiento también, porque no es fácil, ¿no? Es algo que a lo mejor no te es bien pagado al principio, porque es divulgar y nadie te paga. Es mejor yendo a medios de comunicación y pues gracias, nos vemos a la próxima semana, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho es así. Además, yo que muchas veces en España suelo dar o formaciones o cursos de divulgación, yo siempre explico que la divulgación no es una salida laboral real, que los que nos dedicamos a divulgación hemos tenido como mucha suerte. Pero yo al inicio, pues a lo mejor mi emprendimiento no fue como ahora tenemos muchas veces en mente, que se emprende pues haciendo una inversión de dinero o porque tienes un gran proyecto. Yo empecé invirtiendo pues a lo mejor 2 o 3 años de mi vida generar contenido accesible, completamente gratis. Y gracias a esa inversión que yo hice de mi tiempo, que para nada nunca la hice con intención de que se convirtiera en mi profesión, se convirtió poco a poco en mi empleo. Veían los posts que había en redes sociales, por ejemplo, y me llamaban las radios o me llamaban las televisiones. Y ahí entonces ya es cuando empecé a trabajos en los medios de España. Y he trabajado en varias teles, en varias radios. Pues, y como tú has contado, pues a lo mejor al inicio las charlas pues y las conferencias las hacías gratis para que te conocieran, y ya luego pues, es al contrario, ¿no? Como quieren que vayas, y como ya eres más conocido, pues incluso tienes que apretarlo en agenda para ir a un congreso o una charla de manera remunerada. Claro. Así que sí, es un largo camino. Esto, para quien nos esté escuchando, hay que decir que hay que invertir mucho tiempo y que no es complicado que de un día para otro, a lo mejor una radio te vaya a pagar por una colaboración. Mejor ni siquiera sucede. Sí, y antes de entrar de lleno al tema de mi dieta puede salvar el planeta, porque es un tema que muy pocos nutricionistas, dietólogos, nutriólogos acá en México toman en cuenta o lo valoran en el sentido del cuidado del planeta. Pero quisiera entonces, antes de eso, mencionar sobre tu formación, digamos, no solamente de dietista nutricionista, sino fue en tecnólogo alimentario, en el cual es formar o crear nuevos productos alimenticios de alta calidad, inocuos, con buenas nutrientes en base a norma, ¿no? A la normativa que tenga España. Y de ahí fue que te has dado a conocer, aparte de que eres divulgador de la información de pues, mitos y realidades que siempre hay en la nutrición. A veces se confunden muchos términos, o a veces la gente no comprende la diferencia o entre un alimento u otro. Pero quisiera más entrar al tema de por qué fuiste divulgador. O sea, ¿es porque no eres penoso a hablar, o si después fuiste formándote en esa parte de la comunicación? ¿Cómo fue tu experiencia? Yo empecé a divulgar primero por un proyecto personal, porque yo quería expresarme. Yo creo que esto es fundamental. Es decir, que ya sea la divulgación o sea cualquier otra actividad que hagamos, creo que es importante que Entonces, yo lo hacía por mi propio bien. Yo necesitaba expresarlo y además a la gente le resultaba útil. Pero no me formé específicamente para ello. Sí que es cierto que yo tenía una formación en comunicación, pero por mi voluntariado, porque yo trabajo mucho con los Scouts, aquí en Scouts de España. Entonces yo tenía mucha costumbre de hablar con niños, de explicar cosas, de explicar proyectos, de tener que defender a lo mejor un proyecto con una ONG, o de tener que hacer presentaciones. Eso es lo que me dio un poco las tablas, el bagaje, para a lo mejor explicar las cosas con un lenguaje entendible y también riguroso. Pero
luego yo creo que quien quiera empezar a divulgar también debería hacerlo acorde a sus registros y a su metodología que se le dé bien. Por ejemplo, yo empecé escribiendo 100% escribiendo, pero ahora vemos que hay muchas formas de divulgar. No, ya los blogs han pasado de moda, ¿no? Pero ahora tenemos excelentes divulgadores que están en YouTube creando vídeos. Hay gente que está haciendo vídeos cortos en TikTok, incluso los Reels de Instagram. Hay gente que hace slides maravillosas en Instagram y gente que hace hilos de Twitter que son maravillosos. Es decir, ahora se puede divulgar de muchas formas, o un propio podcast, estamos actualmente. Se puede utilizar el vídeo, se puede utilizar los dibujos, se puede utilizar el audio, se puede utilizar el texto, puedes escribir un libro, hay innumerables cantidades de formas de comunicar, y yo creo que esa es una de las claves, que al final todo el mundo transmitimos contenido y hay una gran oportunidad de transmitirlo como mejor se nos dé a cada uno. Sí, mencionaste algo que también coincido y tenemos algo en común, que también estuve en su scout acá en México y estuve en la Cruz Roja como paramédico muchos años, y esa disciplina también ayuda a lo que tú has estado y constantemente, porque luego a veces mucho a la mitad del camino, a la mitad de, no sé, a 1 año, 2 años, como no ven resultados, se van y dejan eso a un lado, pero también tu disciplina en base como a los scouts, también eso mentalmente te hace fuerte. O sea, creo un scout es en la parte mental, en situaciones de estrés, en situaciones de sobrevivencia y de superación, están bien conectados. Entonces, pues sí, tienes muy buena... Aquí, por ejemplo, en España, los scouts están muy orientados a la parte social, a ayudar a tu entorno y ayudar a la gente pues necesitada, y lo que creo que pasa por te aportaron es que te enseña a un proceso, y los scouts estamos siempre evaluando. Sí. Entonces, a mí me ha servido también durante mi desarrollo profesional a saber cuándo un proyecto iba a tener futuro o cuándo un proyecto ya le había dado suficiente tiempo y a lo mejor había que reenfocarlo, que había que poner los esfuerzos en otro sitio, porque eso nos han enseñado siempre desde pequeños. Y bueno, le agradezco también a todos los educadores y educadoras que he tenido que me han enseñado a hacerlo de esa forma. Sí, y te he visto evolucionar, lo he visto porque sí, estabas muy metido en el tema nada más de blog y hasta cierto punto hay la tecnología necesaria. Ahorita hay tecnología que te puede lanzar, como ahorita que estamos de México a España, algo increíble que creo hace 5 años no lo hubiera pensado, o menos, hace 3 años. Eso es una de las cuestiones que nos ha enseñado la divulgación y las redes sociales, que han evolucionado tan rápido que incluso ni siquiera habríamos sido capaces de predecir cuáles eran las metodologías que más se iban a usar. Yo me acuerdo, y llevo como unos 10 años divulgando. Al inicio eran los blogs. Luego los blogs, a los 2 años, no servían para nada si no tenías una red social asociada, como Twitter o Facebook. Twitter o Facebook cada vez empezaron a ser más potentes y tenía más importancia el contenido que se generaba dentro de la propia red social, dentro de Facebook, dentro de Twitter. Luego vino el vídeo con la importancia de YouTube. Han entrado redes sociales que directamente han cambiado el paradigma y han hecho todo más inmediato, como es el caso de Instagram. Instagram hace 4 años tampoco es como ahora. Empezó dándole mucha importancia a las fotos, y ahora en Instagram tiene mucha importancia, por ejemplo, los stories, los reels, que el vídeo tenga mucho protagonismo, y estamos en la época TikTok actualmente. ¿Quién habría imaginado hace 10 años donde la divulgación estaba en un texto, o incluso nos podríamos decir hace 20 años, cuando la divulgación parecía que era solo documentales en la tele o libros que dentro de 20 años ibas a poder aprender con vídeos que cualquier persona iba a poder crear en su propia casa de 20 o 30 segundos contándote curiosidades? Era impensable. Y si no evolucionas con la metodología, pues tu mensaje puede quedarse muy desfasado, no por contenido, sino por forma de transmitirlo. Se puede quedar desfasado en 2 o 3 años, nada más. Así es. Y bueno, ahora sí, tenemos en cuenta que a pesar de que la tecnología ha avanzado bastante, exponencialmente ha avanzado, pero también desafortunadamente los alimentos ultraprocesados en especial, y algunos ultraprocesados con baja calidad nutricional, ojo, no ultraprocesados, porque hay de varios tipos muy buenos, pero ultraprocesados de baja calidad nutricional y una explotación masiva, ¿no?, de algunos grupos de alimentos que nos está ayudando mucho para el planeta, que es
también eso es lo que ahorita quisiera yo ahondar más en tu libro, que es llamado que tu dieta puede salvar tu planeta. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre ese libro. Eso es. Bueno, pues es el último libro que he sacado, es el cuarto libro que saco, el tercero en solitario, y digamos que después de hablar muchos en otras obras sobre salud, estrictamente me apetecía darle una lectura de medio ambiente, también muy presente en nuestro voluntariado Scout. Y en este sentido, como nutricionista y como tecnólogo, es que era prácticamente una responsabilidad, porque la alimentación es una de las actividades humanas que más impacta al medio ambiente. Porque producir alimentos es muy costoso a nivel ambiental, porque implica muchos recursos, implica también preparar esos recursos a nivel de deforestación, de toda el agua que implica, de todas las emisiones de CO2 que van por el camino, el uso de envases que estamos utilizando, el uso de energía que acaba utilizando la alimentación, es ingente. Y luego también la alimentación tiene ciertas características que cuando hablamos de cambios que tú puedes hacer para cuidar el planeta, tienen mucha importancia, porque lo hace el 100% de la población humana. No es como, por ejemplo, cuando hablamos de los vuelos transoceánicos que contaminan muchísimo, pero solo son accesibles para menos del 1% de la población, ¿no? Y aunque contaminen poco, los hace muy poca gente. Estamos hablando de una actividad que hace todo el mundo en el planeta y que además tiene un gran cambio, porque hay una gran diferencia a nivel de impacto entre llevar una dieta sostenible y llevar una dieta poco sostenible. Y ahí tenemos una gran oportunidad dando buenos consejos de nutrición para que impacte menos. Sí, algo que mencionas constantemente es el consumo, es la necesidad. ¿Será necesario el consumo de alimentos animal, el grupo de alimentos de origen animal, que también lo podemos sustituir con otros grupos que tienen también proteína o proteína vegetal? También igual por ahí hablas referente a eso. Entonces también, a ver, platica un poquito más sobre esa tendencia de la proteína. Esa tendencia es porque es dentro de todas las emisiones que tiene la comida, la que tiene mayor diferencia y donde podríamos marcar, digamos, un corte de emisiones está sobre todo ligada a la proteína. Por ejemplo, si seleccionamos en nuestro menú distintos tipos de hortalizas o verduras, no hay gran diferencia. Si tú escoges, por ejemplo, aguacate o palta en lugar de naranjas, a nivel de fruta no hay una gran diferencia. O si tú escoges pimiento o cebolla, no hay una gran diferencia. Lo mismo con los cereales. La diferencia entre el maíz y el arroz no es muy grande. ¿Dónde hay una gran diferencia? Sobre todo la vemos en el origen de la proteína. Hay alimentos muy costosos medioambientalmente, como es por ejemplo la carne o los lácteos. Cuesta mucho al planeta producirlos, mientras que la proteína vegetal, sobre todo la de calidad, y aquí hablamos de legumbres, hablamos de frijoles, hablamos de garbanzos, de lentejas, son muy baratos para el planeta. Y por supuesto también no implican maltrato animal, por supuesto también son menos impactantes para nuestros suelos, implican menos recursos. Es decir, que la legumbre frente a la proteína animal recortaría en hasta 10 veces las emisiones que invertimos en proteína dentro de nuestra dieta. Es una barbaridad y por eso siempre hablamos del origen de la proteína como prioridad medioambiental dentro de la alimentación. Correcto. Y relacionado también a eso, una vez con unos colegas nutriólogos que por ahí conocí relacionado al ambiente, a un ambiente, bueno, a reducir el dióxido de carbono mediante el cultivo de el nopal. Aquí en México hay mucho esa planta, el nopal, y se sabe que, por ejemplo, en el Estado de México hay una zona, milpa alta se le llama, y tienen muchos sembradíos grandes de nopal, hectáreas, sí. Se descubrió que esa zona había un microclima diferente al resto de la zona. Tenía una mejor oxigenación, tenía una mejor absorción de dióxido de carbono y aparte lo que es digamos, consumo humano iba a utilizarse para dos cosas: reducir el dióxido de carbono y la alimentación en el ser humano. Muy interesante. Bueno, de hecho, a nivel de curiosidad, yo anoche cené una ensalada de nopal en un mexicano. Anoche cené en un restaurante mexicano aquí en Madrid y uno de los platos que había 100% vegetal era una ensalada que tenía
tenía este cactus. Sí. Resulta que aquí en España pasa también con otros cultivos. Yo no conozco los datos del nopal, pero por ejemplo sí que había visto que era muy eficiente el cultivo de árboles de frutos secos, como por ejemplo el almendro, el avellano, el castaño, las pistacheras, es decir, todos los árboles que generan luego finalmente frutos secos, como para tú plantar ese árbol, el árbol en su crecimiento tiene que secuestrar mucho CO2, que eso es una de las cosas que a veces no pensamos en la universidad o durante nuestra formación. Es decir, todo el carbono que tiene un árbol en su rama, tronco, viene de la atmósfera. Es decir, cuando un vegetal crece, ese carbono sale del CO2 de la atmósfera. Es súper interesante, ¿no? Porque eso es lo que puede pasar en ciertas zonas de cultivo. Cuando tú generas masa arbórea, masa forestal, ese CO2 se lo está retirando a la atmósfera. Por eso es importante plantar árboles, de todo, masas forestales que sean complejas. Entonces sí, completamente hay proyectos. Desconocía el tema del nopal, pero ya vemos cómo incluso generar árboles de frutos secos aquí en Europa también contribuye a quitarle CO2 a la atmósfera y que sea muy interesante esa clase de cultivo. Sí. Para ir finalizando, Aitor, porque estas NutriCharlas son cortitas, pero muy nutritivas. Platícanos un poquito. Bueno, primero hiciste el primer libro fue Mi dieta cojea, ¿verdad? Después Mi dieta ya no cojea, creo que así fue, y una colaboración. Correcto. Y el tercero fue un libro que hice a mitad con mi socia, Lucía Martínez, que hicimos, que ese libro era de alimentación infantil, de nutrición pediátrica, que se llamaba ¿Qué le doy de comer? Ese tercer libro. Eso es. Es decir, más o menos, pues el primer libro era desmontando mitos. En Mi dieta cojea lo que veíamos era pues muchas falsas creencias que nos rodeaban sobre alimentación, y en ese libro explico cómo desmontarlas. Creo que es muy útil, por ejemplo, para profesionales sanitarios, porque a lo mejor doy ciertos ejemplos que pueden ser útiles a la hora de desmontarlos. Con Mi dieta ya no cojea dábamos una guía de cómo comer saludable, y en ¿Qué le doy de comer? Era más orientado a los peques, a los más pequeños de la... No, ya veo entonces que estás abarcando gran parte de la población, o sea, la parte también infantil, la parte adulto, y me gusta mucho. Yo tengo, ya compré tu libro, Mi dieta cojea, ese ya me faltan los otros dos. Sobre todo este último sí me interesa bastante, el del Tu dieta puede salvar el planeta, porque la tendencia ahorita va para allá. La tendencia es cuidar no solamente nuestra alimentación balanceada, equilibrada, todas las leyes de alimentación, sino que también debemos de tener en cuenta el cuidado ambiental, que eso parece que se nos va de un lado, no nos interesa, pero debería de interesarnos a todos los profesionistas del área de la nutrición. Y bueno, ¿algún mensaje que deseas mandarle a los nutricionistas, a las personas? Sí, yo voy a aprovechar para hacer hincapié en este último mensaje que has dicho, de que nos debería interesar a todas las personas que estudiamos nutrición, y sobre todo es hablar de un ejemplo o de una anécdota que cuento en este último libro, en el que comento que a veces creemos que nuestro impacto tiene poca repercusión. Y hablo de cómo al fin y al cabo por nuestras manos, por las manos de dietistas nutricionistas, pasan mucha gente, pasan cientos y miles de personas a lo largo de cada año o a lo largo de nuestra carrera. Es decir, que hacer un enfoque que no solo sea saludable, sino que sea sostenible, puede tener muchísimo impacto. Pongo algún ejemplo. Por ejemplo, compañeras que simplemente cambiando una ración de carne por una ración de legumbres en un hospital, tú tienes el menú y lo puedes preparar para una escuela infantil, para un instituto o para un hospital, simplemente con una decisión en la que tachas un alimento y pones una proteína de origen vegetal, puedes estar contribuyendo incluso a, imaginemos en un hospital, 700 comidas, 500 comidas a la semana, convirtiéndolas en más sostenible. Imaginaos el impacto que puede suponer eso todas las semanas. Estaríamos hablando de casi 4.500, o sea, de 45.000, de 50.000 comidas a lo largo del año. Es un disparate. Es decir, que tenemos una gran capacidad de cambio en nuestros menús, sobre todo cuando nos dirigimos también a colectividad. Sí, y hasta para la empresa o el hospital, económicamente le conviene, exacto. Bueno, por último, yo agradecerte bastante este tiempo. No ha sido fácil coincidir en estos tiempos, pero te agradezco infinitamente, Aitor, y
bueno, ¿y alguna invitación que tengas, un evento próximo? Pues mira, eventos próximos que tenemos obviamente en España. Ahora mismo estoy presentando el libro, estoy yendo a muchos sitios, pero como imagino que todas las personas que han escuchando son sobre todo de México, sí que es cierto que os puedo invitar de manera online y de manera digital, si queréis, a las formaciones que voy a impartir y a los cursos que vamos a impartir este año en Aleris Academia, que es un poco nuestra escuela de formación. No solo tenemos cursos de pago, tenemos también mucha formación gratuita con muchos webinars. De hecho, cuando empezó aquí el confinamiento y la pandemia en España, gran parte de nuestro equipo de Aleris se dedicó a grabar clases gratuitas de nutrición, y como sé que nos siguen muchas estudiantes de nutrición y también profesionales, si buscáis en la web de Aleris Academia os podéis encontrar más de 30 webinars completamente gratuitos para formaros de distintas temáticas: nutrición renal, nutrición deportiva, nutrición oncológica, educación alimentaria, psicología. Eso es un regalo que le intentamos hacer durante la pandemia a todas nuestras compañeras nutricionistas. Y también, por supuesto, que si alguien se quiere formar, que puede mirar los cursos. Yo voy a participar como docente en ellos en este año, que va a empezar intenso, y sí, por supuesto, si a alguien le interesa, puede echarle un vistazo a nuestra oferta formativa, que tenemos muchas alumnas de Perú, de Ecuador, de México, de Chile, Argentina, que aprovecho también para mandarles. Así que ya lo saben, hay que acudir ahí a Aleris Academia. Ahí vas a encontrar los cursos, talleres y sobre todo información con alto valor de evidencia científica, que eso me consta. He revisado toda la información que has elaborado, Aitor, y sin duda muy padre. No me resta más que volverte a agradecer a todos los que nos están viendo por aquí, ya están escribiendo, que muchas felicidades por esta información. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente episodio. Un placer. Bye, bye.